Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un capítulo más de su programa Puntos de Vista. Ya sé, yo dije que esto solo iba a ser en marzo, pero no me alcanza el mes para hablar de los temas del movimiento de la lucha de las mujeres. Entonces, bienvenidas a este programa Puntos de Vista. Espero que con el término bienvenidas todas las personas se sientan incluidas y es el espacio donde hablamos, platicamos de los eventos que marcan nuestra realidad. Y el día de hoy nos acompaña, bienvenida, la psicóloga Rosalicia Aurora Martínez Oropesa. La psicóloga es tallerista, conferencista, es impulsora de proyectos sororos y de empoderamiento de las mujeres. Nosotras nos conocimos justamente en un evento del Día de la Mujer. Es correcto. Ahí nos conocimos, era una presentación de libro y presenciamos una situación que habla mucho sobre cuáles son las necesidades de esta lucha. No sé si nos quieras tú compartir lo que vivimos en ese evento. Sí, como no, Monse, precisamente se hace un evento de una presentación del libro que tiene que ver precisamente con los roles de las mujeres. Indiscutiblemente dentro de la audiencia se presenta una mujer donde expone su experiencia de vida. Y ella, en ese sentido, pues da a conocer cómo ha sido objeto de violencia de género. Yo creo que pudiéramos manejarlo así en un parámetro de nivel de violencia alto, ¿no? Por sí, la sí, referencia todas que las violencias, ¿no? De abuso sexual, de violencia vicaria, y económica, de preparación incluso, estas limitaciones que tenía esta mujer. Y lo increíble es que precisamente en este evento, pues había todo un cuerpo, ¿verdad?, de abogados, con experiencia jurídica, incluso tuvimos la presencia de una diputada. Así es. Y dentro del ejercicio que se daba, la experiencia de esta mami joven, pues decía que ella en su momento recurrió a la fiscalía, hizo las denuncias pertinentes, incluso, ¿verdad?, dio datos de quien había cometido estas situaciones y que por situaciones de, pues, ¿qué será?, de privilegios no se pudo desafortunadamente pues accionar conforme a las responsabilidades que esta persona pues violentó. Y ahí se dio algo bien curioso, Monse, porque desde la óptica de la experiencia del abogado decía, bueno, en este momento pues yo creo que hay personas que tienen los medios, vamos a apoyarla. Claro, y muy plausible, por cierto, pero sí se dio una situación en la que un poco incómoda y en la que nosotros preguntábamos, bueno, tú hiciste la pregunta expresamente, yo estaba dando el uso de la voz, gracias, felicidades por lo que están haciendo, pero ella quiere, porque había que ver toda la interseccionalidad en la que ella estaba. Era joven, madre, seguramente tenía que trabajar para mantener era nada más un bebé, ¿verdad? Era un bebé, es correcto. Tenía que trabajar para mantener ese bebé y al mismo tiempo tenía que ver en qué momento, además de mantener una casa, se educaba a ella misma, ¿no? No es tan fácil como te doy una beca. Exacto. Algo que solicitaba la interesada era precisamente la oportunidad de poder concluir sus estudios. Y quienes estaban ahí lo vieron tan viable y dijeron, pues adelante, se le da la asesoría jurídica, se retoma su caso y pues aquí el compañero le puede ofrecer una beca para que ella pueda concluir. Y muchas veces en el afán de querer dar soluciones de manera altruista, en el afán de querer contribuir, no nos damos cuenta que de forma inconsciente nosotros mismos vamos violentando, hasta cierto punto limitando realmente lo que necesitamos las mujeres, porque en ese sentido qué bonito que se dio la ayuda. Sí, claro. Pero más bonito hubiera sido si realmente se hubiera considerado la situación de esta mujer, porque como bien dices, Monse, el apoyarle que estudiara, ¿no?, en la universidad para que ella en ese sentido pudiera tener una mejor calidad de vida con sus hijos, pues no se tomó en cuenta que eso requiere lo que bien comentabas, claro, un espacio seguro para que mientras ella se prepara,
pues su hijo esté salvaguardada, ¿no? Claro, física y emocionalmente. Y quiero pensar, y estoy segura por las verdaderas buenas intenciones de la gente que se ofreció, que tomaran nota de las cosas que se dijeron desde el público, porque había muchas mujeres en la audiencia. Y también de eso tengo muy presente que uno de los pensadores del libro, el doctor Johnny Archer, hablaba sobre el Estado de Derecho. Su capítulo, de hecho, era el derecho de las mujeres a tener derecho. Incluso hizo una relación de todas las leyes que existían a nuestro favor, que aparte esta es otra cosa que hay una malinterpretación en la sociedad de que estas leyes o reformas a artículos que pretenden amparar o cuidar a las mujeres lo están tomando algunos sectores de la sociedad como es en contra de los hombres. Ya no podemos coquetear, pues se acabó el mundo, ya no nos vamos a reproducir porque ya no podemos coquetear con las mujeres, ¿no? La ley Valeria. La ley Valeria. Y justamente fue derivado de esta expresión de Archer, de decir, tienes todas estas leyes que están a tu favor. ¿Quién las conoce? Que esta chica alza la mano y dice, me hubiera gustado conocerlas y por eso quiero estudiar Derecho. Y salió todo un tema en la plática que a mí me dio a entender que lo que las mujeres necesitamos es un Estado de Derecho firme. Porque la mayor exigencia en ese momento de la chava, y no sé si tuviste oportunidad de estar en la marcha, me imagino que sí, pero luego vemos tantas que no nos encontramos, el grito más fuerte que se grita en las marchas feministas es justicia. Justicia, justicia, justicia. ¿Y qué va a pasar en un país en el que la justicia de hecho se ha deteriorado? Teníamos algo de nuestro sistema de justicia, que además el sistema de justicia no nada más es jueces, empieza desde las fiscalías, que es el primer punto de contacto, es donde las mujeres llegan a sentirse más vulnerables. Vaya, ahorita regreso a este tema, pero no sé si viste la propuesta del flamante legislador Cuauhtémoc Blanco de sacar una ley para cárcel a las mujeres que mientan en los procesos penales. Me pareció la cosa más violenta del mundo, porque realmente, vaya, ya mentir ante autoridad judicial ya es delito. Pero si para una mujer, pero cuando diriges esa pena solo a las mujeres que mienten, si tú eres una mujer que de por sí cuando vas a llegar a la fiscalía vas a recibir cierto tipo de violencia institucional, simplemente porque a lo mejor desgraciadamente por la cantidad de casos que ven en las fiscalías se enfrían, tienen una frialdad ya, están perdiendo las emociones, una falta de sensibilidad. Entonces, primero voy a recibir una violencia institucional, después va a haber que me crean, y si me creen, que se junten las pruebas, que no me revictimicen, que no me hagan pasar que no me hagan enfrentar a mi violentador, y todo esto para que si no se juntan todas las pruebas, además me van a meter a mí a la cárcel por mentir. Vaya, como tipo penal ya existe mentira entre las fiscalías y tiene que ser un delito que tiene que ser probado en circunstancias de modo, tiempo, hechos, lugar, y no basta con que no lo hayas probado, sino que se pruebe tu capacidad de mentir. Pero esta ya es una ley que está diciendo ni te atrevas a acusar. ¿Cómo vas a llegar a la justicia a partir de eso, no? Bueno, algo que me gustaría precisar, Monse, es que existe toda una estructura jurídica que vela por la garantía de los derechos de las mujeres, desde el marco nacional como los tratados internacionales. Pero existe una realidad, y yo creo que esto es un tema de asumir la responsabilidad en cada uno de los escenarios que nos corresponden. Porque, como bien lo comentabas, ¿de qué sirve tener un sistema completo y la verdad es que bien precisado, si en la práctica fallan los métodos de implementación que den garantía realmente respecto a las mujeres? Y me gustaría comentarte algo. Aquí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, a pesar de que existen leyes, a pesar de que existen diferentes organizaciones, incluso diferentes movimientos que apelan o apelamos a esta justicia social la cual nombrabas, yo creo que es muy interesante ver cómo, a pesar de tantas acciones que se dan de manera y de una forma de sinergia, no hemos logrado combatir lo que es la violencia de género. Y aquí me gustaría precisar algo.
lógico, quienes más son franco para vivirla son las mujeres, pero la violencia no data exclusivamente de un género. Sin embargo, a partir de ahí yo creo que es importante que las mujeres, en primera instancia, independientemente de las acciones que se hagan desde el gobierno federal o gobierno estatal, las mujeres entre nosotras es un momento importante que empecemos a generar redes de apoyo. Y para poder generar estas redes de apoyo, tendríamos que cuestionarnos en cada uno de los contextos, desde la zona rural hasta la zona urbana o demás, qué es lo que realmente necesitan las mujeres, considerando su estilo de crianza, su cultura, usos y costumbres del lugar donde estas mujeres han crecido en educación. Porque muchas veces en el afán, y lo vivimos en la experiencia de la presentación del libro, o sea, en el afán de querer ayudar, a veces, pues podemos vulnerar ciertas directrices que las mujeres se apropian por estilos y costumbres. Tendríamos que ver de ese sector que nosotros referimos como presunta violencia, si realmente está ejercida en una manera negativa en las mujeres. Porque muchas veces podemos cambiar el rumbo, podemos cambiar la perspectiva desde acciones sororas de orientación, de información. Claro que es importante que las mujeres sepan y tomen conciencia de que tienen derechos, pero que aunado a eso es importante que tomemos el rol. Yo no digo roles en cuestión de género, porque es entrar en polémica y eso es respetable. Pero sí es importante que dentro de estos roles que las mujeres con libertad y conforme al derecho decidan desempeñar de acuerdo a las necesidades de la propia vida, sería retomar el rumbo, en primer término, de los valores. Porque a partir de ahí, pues vamos a poder generar cambios en los estilos de crianza. Y dentro de estos estilos de crianza, y hay algo bien curioso, José, que me gustaría muchísimo rescatar. Hablamos que México es un país culturalmente muy machista. Y cierto, sí, tenemos temas de machismo severos, que hay una línea muy delgada entre violencia y lo cultural. Pero también es cierto que aún en nuestro país, yo creo que en un 85% se sigue dando la responsabilidad de la crianza, pues recae en la mujer. Totalmente. Crianzas, cuidados. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Rescatando ya toda la estructura jurídica de asesoría, de organizaciones, de movimientos, de leyes, ir cambiando la perspectiva y el enfoque de la realidad de nuestras niñas. Que las mujeres sepan que ellas tienen el derecho de decidir y de elegir qué tipo de vida y qué tipo de rol quiere, pero que también hay una línea muy delgada entre la responsabilidad que tenemos del resto de mujeres para apropiarnos de la situación. El cambio no va a venir jamás, aunque ya esté todo un sistema bien articulado de arriba hacia abajo. Claro. Es muy difícil, y no porque falte voluntad, simple y sencillamente porque a lo mejor quien tenga la responsabilidad a nivel nacional o a nivel estatal tenga una buena intención y tenga estrategias para implementar muy buenas. Pero desafortunadamente ya en las estructuras responsables de aterrizar a los espacios más vulnerables, donde hay una niña violentada, una mujer, entonces ¿qué pasa? Ahí hay un quiebre de valores, de sentido de garantía, de respetarla y salvaguardar a la mujer de manera física, emocional y culturalmente. Entonces yo creo que esto nos lleva a reflexionar, Monse, que cada una de las mujeres, cada uno de los integrantes de cada familia de nuestra entidad, tiene que hacer lo que le corresponde. Hoy hemos visto que las generaciones han perdido valores, porque para que un hombre se convierta en un violentador, y no es justificación, que tuvo que vivir en temas de violencia para que vea algo normalizado. Claro. Y aquellos caballeros o incluso mujeres que están en esas dependencias, como son las fiscalías, como tú bien mencionabas, que son las primeras instancias donde una mujer violentada va a asistir, ¿qué tanta violencia ya consumieron que les blindaron
los valores de empatía, Ujú. que normalizamos a tal punto que ya no nos interesa. Mientras no le toque a mi hija, a mi nieta, a mi sobrina, es cuando nosotros vamos a accionar. Yo creo que este sentido tiene que cambiar. Y yo creo que por eso existen muchos movimientos de mujeres que respeto. A lo mejor las acciones y las estrategias de llevar una lucha puede respeto, pero a lo mejor no comparta. Pero creo que también esa es la importancia, Monse, que tu mujer, desde tu trinchera, desde los recursos que tienes, te sumes a esta lucha. No es una lucha contra los varones, es una lucha de justicia social. Así es. Donde cada una de nosotras tengamos la seguridad y las herramientas de exigir un trato equitativo en temas financieros, en temas culturales, en temas laborales. Y que lejos de garantizarlo, no perdamos el rumbo de que es responsabilidad de nosotras abanderar este movimiento. Claro. Y respetar también al ser humano. Claro, claro. Y partiendo de la premisa de lo personal es político, el feminismo es política, me llamó mucho la atención, partiendo de esta exigencia que hay de justicia, alguna vez cuando yo empezaba a involucrarme en lo que es el feminismo, que aparte a muchas mujeres les da mucho miedo asumirse como feministas, yo cuando empecé a entrar en el movimiento feminista, yo llegaba a ver expresiones que decían, el feminismo será anticapitalista o no será. Y en ese momento yo me empecé a cuestionar muchas cuestiones del capitalismo. Pero luego también lo contrasto con la contraparte del capitalismo, que es el comunismo, el socialismo, y entonces por eso se encasilla al movimiento feminista como un movimiento de izquierda, cuando yo creo que debería ser un movimiento de todas y de todos. Y ahora en la marcha yo veía que las mujeres, algunas mujeres, sobre todo las que hacían algunas pintas en las paredes, marcaban el símbolo de la anarquía. Yo decía, no, amigas, si con gobierno que puede hacer algún tipo de cosa por nosotras no logramos nada, ¿qué vamos a hacer sin nadie que controle? Repito, para que las mujeres podamos acceder al reclamo de justicia, lo más importante que tenemos es un Estado de Derecho. Y si vemos en el papel estas figuras políticas del socialismo, el capitalismo, el comunismo, en el papel las dos son muy bonitas. El problema es cuando ya se están ejerciendo y las personas que están en el poder empiezan a abusar y empiezan a deformar estos sistemas en el socialismo, en los que unos concentran el poder y al final la sociedad vive en pobreza. Y yo no sé, pero el sistema en el que vivamos, las mujeres vamos a ser oprimidas y pobres peor. Y en el capitalismo, ¿qué pasa? Que si no hay transparencia, hay favorecimientos a unas cuantas personas y hay desigualdades. Y yo llegué a la conclusión de capitalismos, socialismos, no me importan, que haya Estado de Derecho, que haya un poder judicial que vigile a las autoridades para que en ninguno de los dos casos se lleguen a extremos y que podamos incluso tener sistemas mixtos en los que sean sistemas de economía abierta con respeto de derechos humanos y no llegar a ninguno de los extremos, ¿no? Fíjate, Monse, que escuchaba con atención esta referencia que hacías y esto me lleva a también reflexionar e invitar precisamente a las mujeres para que una mujer, es lo más recomendable, pueda participar en un movimiento que lleva el objetivo de la justicia social y garantizar el derecho de las mujeres, sí o sí tiene que estar preparada. Porque cuando tú conoces la causa, cuando tú conoces el origen del por qué me estoy sumando a un movimiento, entonces empleas un pensamiento crítico objetivo. Claro. Te hace una mujer propositiva, te hace una mujer que puede incluso realizar diversas acciones para poder contribuir. Yo respeto mucho las estrategias que van implementando las mujeres. Algunas considero son muy violentas, que desvirtúan el objetivo de la exigencia, y tampoco hay que juzgarlo, porque la mayoría de estas compañeras mujeres tuvieron experiencias de vidas muy dolorosas, pero también aquí debemos de reconocer la importancia de tener un equilibrio emocional. Puedo sentir dolor
puedo sentir o pude haber sufrido algún tipo de violencia que me marcó para toda la vida. Y en virtud de eso es lo que motiva también el derecho de poder manifestarnos para exigir que se nos salvaguarde todo, pues toda integridad física y emocional. Sí, es válido, pero también es cierto que la lucha principal se da ahí donde se toman las decisiones a nivel nacional y a nivel estatal, que es en el Congreso. Claro. Y si una ley, a pesar de que se aplica, no es respetada, entonces es obligación de la sociedad involucrarnos para poder generar estrategias de solución que realmente aterricen y den seguimiento y exija el respeto total ante las autoridades que llevan la responsabilidad. Así se va transformando una lucha, porque al final de cuentas, para que se pueda procesar una ley, tú eres abogada y tienes la experiencia, lo sabes, Monse, toda ley sale de una necesidad y de una problemática que a partir de diferentes estrategias para solucionarlas, pues no da avance. Por eso es que se tiene que concentrar, ¿no?, en un documento jurídico. Entonces yo creo que sí es importante que las mujeres respetemos, pero también habrá quien no coincida, sí. y te lo beso con todo respeto y con todo amor para mis compañeras. Yo soy una mujer que me encanta participar en proyectos sororos. Y desde mi trinchera trato de hacer lo que me corresponde por otras mujeres. Yo no participo en la marcha, no por falta de empatía, al contrario, pero encontré la manera de sumarme el 8 de marzo para contribuir. Y yo invito a las mujeres que a lo mejor tampoco compartan con ir a manifestarse de una manera que cada quien es libre de hacerlo. Bueno, decirles que la lucha no solamente es marchar el 8 de marzo. No, claro. La lucha es todos los días. Y qué bonito y qué importante sería que cada 8 de marzo, cada una de las mujeres nos sumáramos con acciones diversificadas, pero que también se escuche la voz de esa exigencia de los derechos de las mujeres. Creo que lo bueno que ha salido de esas marchas ha sido poner el tema sobre la mesa, de modo que ahorita estamos hablando del tema, y como yo decía, todo marzo lo dediqué a temas de las mujeres, y en abril les sigo porque no me alcanza la vida para seguir hablando de estos temas. Y sí, también como dices, ¿no? Estar en los lugares de tomas de decisiones, y ahí hace falta mucha voluntad política, porque perdón, pero tuvieron las mayorías necesarias para destruir el Estado de Derecho y el Poder Judicial, pero no han tenido las mayorías necesarias para despenalizar el derecho a decidir a nivel nacional. Y aparte, Monse, hay algo bien curioso, y lo digo con todo respeto, sin afán de lacerar a nadie. Hemos avanzado en el sistema jurídico, ¿no? Hace poco, y ese día lo retomábamos. Hoy tenemos una ley de paridad que garantiza el 50% de asistencia del género femenino en los congresos. Y entonces, a mí me gustaría invitar a las compañeras mujeres diputadas que están ahí donde se toman las decisiones, ahí donde fueron electas para poder proponer y garantizar la seguridad de todas las mujeres y nuestras niñas. Tendríamos que generar nuevas estrategias para que realmente exista un avance en la disminución de la violencia aplicada a las mujeres, que sí ha disminuido, que sí hay que reconocer que existen diferentes estrategias, actividades y acciones que desde las autoridades están ejerciendo. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz hay un programa que también hay que decirlo, es Veracruzana Protegida. O sea, están surgiendo actividades, estrategias que va en avance, y es válido, se agradece, pero aún hace falta más seguir profundizando ahí en el trabajo de tomas de decisiones y de diseño de propuestas, seguir garantizando esta parte de salvaguardar a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Así es. ¿No? Son mujeres las que están ahí, y ha de ser difícil, tampoco hay que visualizarlas como para juzgar si están haciendo un buen o un mal trabajo, porque no ha de ser fácil, Monse, estar en un congreso donde el 50% son varones y que algunos de ellos, no todos porque hay caballeros,
pero sí también de ese 50%, ¿qué porcentaje todavía sigue teniendo prácticas machistas en contra de nuestras compañeras mujeres que están representando estos cargos de elección popular? ¿Y sabes por qué se da? Porque no existe realmente una red sorora efectiva que respalde cuando una mujer está siendo hostigada o cuando una mujer está siendo violentada. ¿Por qué? Porque aplican precisamente esa parte de divide, vencerás. Y si tienes un respaldo de mujeres, entonces hay que irnos a usos y costumbres, de prácticas que infundan la inseguridad. Y entonces, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar, amiga, pero no puedo porque tengo un hijo, tengo una hija, tengo familia y me da temor que si en este sentido yo te apoyo, pues esté de por medio mi estabilidad laboral, mi seguridad física, la garantía de preservar la integridad física de mi familia. O sea, realmente no es un tema fácil. No, y no es de una sola respuesta. Y no es de una sola respuesta, y no es de que ya llegaron las mujeres al Congreso y que están, no. O sea, realmente es todo un escenario que se debe de analizar. Pero también, eso es lo que hay. Desde tu función como mujer, desde tu rol, desde tus principios, una servidora y las que nos están escuchando, ¿qué tendríamos que hacer para sumarnos? No basta solamente con saber nuestros derechos. Tenemos que orientar a nuestras niñas que sepan qué hacer y a dónde recurrir para garantizar estos derechos. Así es. Pues muchísimas gracias, realmente creo que nos podríamos seguir, pero aquí el clip es corto. Pues me gustaría mucho, tienes las puertas abiertas aquí por el programa, cuando tengas alguna inquietud que quieras hacer pública, aquí estamos. A nuestra audiencia les pido por favor que den like, compartan, comenten, todo eso que se hace para que el algoritmo nos ayude a llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y recuerden que la única forma que tenemos de formar nuestra opinión es escuchando diferentes puntos de vista. Bonito miércoles, nos vemos la siguiente semana. Por cierto, la siguiente semana tendremos una politóloga con quien hablaremos sobre cómo elevar justamente todos estos reclamos de las mujeres a la acción política. Con ella vamos a estar hablando, entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.